Mis videos llegan a ustedes gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejor en tu primera operación y accede a todos los beneficios Te Cambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. ¿Por qué estos mapas varían? Aquí tenemos Sudamérica antes de la independencia y vemos que los virreinatos de Perú y Nueva Granada no tienen sus límites definidos porque a veces vemos mapas así y a veces vemos mapas así. ¿Por qué esta diferencia? Eso lo vamos a saber en este video. Al terminar de ver este video no vas a tener nunca más dudas sobre esto. Muy buenas amantes de la cultura, antes de comenzar tenemos que entender qué cosa significa el uti possidetis iuris. ¿Qué es esto? Es una doctrina, un principio jurídico que significa como poseéis, de acuerdo al derecho, así poseeréis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una nación se independiza, los límites territoriales que tendrá serán los mismos que tenía cuando era un virreinato. Sabiendo esto, vamos a explicar el origen del conflicto limítrofe que han tenido durante muchos años Ecuador y Perú. Se podría decir que los inicios de la disputa fueron en 1828, ya que en aquel año se desarrolló la guerra de la Gran Colombia versus Perú. La Gran Colombia era un país que existió entre 1819 y 1831, abarcaba Ecuador, Colombia y Venezuela. Ese país ya no existe, se disolvió en 1831. Pero este país tenía exigencias territoriales sobre el Perú. Reclamaban 3 regiones: Tumbes, Jaén y Maynas. Es menester saber cuáles eran estas 3 regiones. Tumbes ya lo conocemos, el departamento de Tumbes, ¿no? En cuanto a Jaén, es lo que hoy es Cajamarca. Jaén no era exactamente igual a lo que es el actual departamento de Cajamarca, pero sí que tenía límites muy parecidos. En cuanto a Maynas, Maynas era el nombre que se le daba a una antigua región que comprendía parte de Loreto, gran parte de Loreto y Amazonas. Actualmente hay una provincia en Loreto que se llama Maynas y cuya capital es Iquitos. Toda esta disputa territorial lo comenzó la Gran Colombia y heredó a Ecuador esas pretensiones. Los fundamentos gran colombianos de aquella época era que había una norma legal del año 1825 del Congreso de Gran Colombia que dividía su territorio en 12 partes y ahí estaba Jaén y Maynas. Los fundamentos peruanos son que existe una real cédula de 1802 que indica que Tumbes, Jaén y Maynas pasan para el virreinato del Perú. Y también hay otro fundamento peruano que se basa en el derecho de la libre determinación de los pueblos, es decir, que los habitantes de una región tienen el derecho de decidir a qué país pertenecen. Algo similar está ocurriendo actualmente en Ucrania y Rusia. Hay regiones que se sienten más rusas que ucranianas. Bueno, pues sabiendo esto, iniciemos el resumen cronológico de cómo sucedió todo esto. Esto comienza antes de la independencia, en la época virreinal. En 1529 se crea la gobernación de Nueva Castilla, que estaba dividido en varias partes, entre ellas, pues Quito, y no hablamos solo de la ciudad, hablamos de una región extensa que rodeaba a Quito. Esta región se llamaba Tenencia de Quito. Tenencia porque lo gobernaba un teniente, un español teniente. Esto estuvo así hasta el año 1542, cuando se creó el virreinato del Perú. Y esta gobernación de Quito ya no era tenencia, era gobernación. Lo administraba un gobernante, un militar gobernante. Y con ese nombre de gobernación de Quito pasa a ser parte del virreinato del Perú. Y desde 1542 hasta el año 1717, fíjense que son varios años, siempre perteneció el virreinato del Perú. Pero solo hasta el año 1717. En esa fecha se creó el virreinato de Nueva Granada. ¿Y qué sucedió mientras la gobernación de Quito pertenecía al virreinato del Perú? Ocurre algo importante en el año 1563. En ese año se crea la Real Audiencia de Quito, que es la institución jurídica que tenía soberanía sobre toda la gobernación de Quito. Y aquí el dato interesante es que los españoles le dan a la gobernación de Quito una extensión enorme. Fíjense en este mapa, va desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, todo el Amazonas. La gobernación de Quito era transoceánica. ¿Y por qué hizo esto el Imperio Español? Es que aprovechó de que el Tratado de Tordesillas, el cual era un tratado entre los portugueses y los españoles, dividía Sudamérica en 2 partes no iguales, y este meridiano le daba a España una ventaja que consistía en que la desembocadura del río Amazonas estaba del lado español. Así que dijeron de inmediato los españoles, bueno, si está de nuestro lado todo el río Amazonas, ¿por qué de una vez no aprovecharlo, no? Entonces dijeron, vamos a hacer que la gobernación de Quito llegue por todo el Amazonas. Y así lo hicieron.
Sin embargo, nunca ejercieron soberanía sobre ese lugar, simplemente proyectaron, fue una proyección. Esto que ven en pantalla es una proyección que tenía España, pero que nunca llegó a ocupar realmente. Jamás tuvo soberanía sobre el río Amazonas en la parte que está en el actual Brasil. Bueno, pues en el año 1717 se creó, como dije, el Virreinato de Nueva Granada, pero no duró mucho, duró solo 6 añitos y se suspendió. Es así que la provincia de Quito, esa que llegaba hasta el río Amazonas, pasó a ser parte nuevamente del Virreinato del Perú. En 1740 ocurre algo muy extraño. Se firma la Real Cédula de 1740 hecha por el rey Felipe V. Digo que es raro porque no se ha encontrado documentación acerca de esta cédula de 1740 y ya les voy a decir por qué. Primero voy a exponer lo que dice esta Real Cédula. Dice que la gobernación de Quito se delimita, se achica. De lo que era hasta el río Amazonas ya no, se achica porque el imperio portugués estaba creciendo y estaba ocupando territorios. O sea, el Tratado de Tordesillas ya no estaba siendo efectivo. Esta Real Cédula de 1740 excluyó todo el resto del río Amazonas y solamente se quedó con una partecita, todo lo que es el actual Ecuador, incluido Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora, ¿por qué se duda de la existencia de esta Real Cédula? Porque, de acuerdo con el historiador Percy Cayo Córdoba, esta cédula nunca existió. Según él dice que nunca existió. Dice que es una falsificación de la defensa ecuatoriana en el litigio limítrofe contra el Perú. Hay otro historiador, que es Luis Ulloa, que dijo tajantemente que es falso. Y aquí voy a leer un extracto de lo que dijo. Según este falso, el rey de España demarcó con grados de latitud y longitud los virreinatos del Perú y Nueva Granada, y esto con el objetivo de que tal división fuese eterna y no pudiese modificarla ninguna real cédula posterior, menos aún la de 1802. Claro es que no existe tal cédula de 1740. En vano la busqué varios años en todos los archivos de España. Y también es mucha casualidad que esto se haya hecho en 1740, que solo es un año después de haberse vuelto a crear el Virreinato de Nueva Granada. Eso no les he dicho. 1739 nuevamente se crea, o sea, se recrea el Virreinato de Nueva Granada a pedido de muchos de sus pobladores y muchos de sus gobernantes de esas provincias. O sea, este Virreinato de Nueva Granada fue intermitente. Se creó por primera vez en 1717 y en 1723 se cierra. Duró solo 6 añitos la primera vez. Luego tuvo un hueco de varios años donde todas sus provincias pertenecían al Virreinato del Perú. Y en 1739 nuevamente se crea el Virreinato de Nueva Granada. Y un añito después el virrey dijo, vamos a delimitar, ¿no?, con exactitud entre ambos virreinatos. Pero ¿cómo va a haber bronca si son parte del Imperio Español? Bueno, pues continuando con la cronología, en el año 1767 ocurre un hecho muy importante: la expulsión de los jesuitas de toda América y España. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas y por qué es tan importante que yo cuente esto? Es que en España hubo una huelga en Madrid, una huelga porque el pan subió, sí, así como lo oyes, el pan subió y la gente reclamó. Entonces se acusó a los jesuitas de azuzar esta huelga, de instigar esta huelga. Y el rey dijo, bueno, es perfecto, vamos a expulsar a los jesuitas de toda España, y no solo de España, sino también de toda América. Los jesuitas en Sudamérica, en Loreto, estaban haciendo misiones evangélicas. Esta expulsión truncó bastante la labor que ellos estaban haciendo. Es ahí que aparece un militar español llamado Francisco Requena, que dijo, bueno, vamos a tener que organizar todo Maynas y Jaén, donde estaban ahí los misioneros jesuitas. Tenemos que reemplazarlos, ¿no? Tenemos que poner a otros. Y pusieron a los franciscanos peruanos. Y para que se administre de mejor manera, Francisco Requena pidió a España, al rey, que Tumbes, Jaén y Maynas pasen para el Virreinato del Perú. Le pidió de manera exhaustiva. Él tuvo que redactar un sustento muy largo para convencer al rey de esto, porque dijo, la única manera de administrar Jaén y Maynas es desde Lima y no desde Santa Fe, que es Bogotá. Y el rey le aceptó. En 1802 se dicta la Real Cédula de ese año, donde el rey Carlos IV crea la Comandancia General de Maynas, la cual se separa de la Audiencia de Quito, o sea, la Audiencia de Quito se mocha y esto pasa al Virreinato del Perú, o sea, también se mocha Nueva Granada. Y la extensión territorial de la Comandancia General de Maynas también se extiende un poquito. Bueno, no un poquito, se extiende bastante. Incluyó Jaén, Loreto, Ucayali, Chachapoyas. Y acá algo importante, incluyó lo que es Quijos y Canelos.
lugares que posteriormente se llamarían región de Sucumbíos, que ahorita pertenecen a Ecuador, pero antes pertenecían a la Comandancia General de Maynas perteneciente al Virreinato del Perú, y es por eso que existe este mapa que ven en pantalla, que incluye a Quijos y Canelos. Y por supuesto que la Comandancia General de Maynas volvió a tener esas pretensiones de llegar hasta el Amazonas. Como vemos en esta imagen, miren qué grande fue Maynas, ¿no? En 1802. Pero bueno, esto es solo una pretensión. Nunca llegó a tener soberanía sobre estos sitios, como ya dije. Pasan unos añitos más y en 1806 se crea la Real Cédula de 1806, donde el rey Carlos IV dijo que el gobierno de Guayaquil pasa al Virreinato del Perú. Y también es por eso que vemos este mapita, ¿no? Llega el año 1810 y el día 20 de julio de ese año se crea el Acta de Independencia de Nueva Granada. Ya estaba habiendo guerras por la independencia y ese día 20 de julio de 1810 se firma el Acta de Independencia de Nueva Granada. Se supone que es ahí donde debe comenzar el uti possidetis juris, este principio, esta doctrina, la cual dicta que cualquier país que se independice conserva los mismos límites de cuando era un virreinato, y se aplicó en el año 1810 para Nueva Granada. En ese momento, ¿a quién le pertenecía Jaén y Maynas? Al Perú, al Virreinato del Perú, porque ese se independiza después, ¿no? Pero le pertenecía al Virreinato del Perú, así que por una cuestión de uti possidetis juris, Nueva Granada no podía pretender estos sitios. La independencia de Nueva Granada es larga, parte desde 1810 y finaliza en 1819. Pero justo antes, unos mesecitos antes, se dicta la Real Cédula de 1819, en la que el rey dice ya que Guayaquil regrese a Nueva Granada, pero no se llevó a cabo en la práctica, solo quedó en la teoría, porque Nueva Granada se independizó de inmediato. Por teoría, Guayaquil le debería pertenecer a Nueva Granada, por teoría, pero el uti possidetis juris se había hecho ya en el año 1810. Ahí se aplicó. Cualquier decisión del rey después de esa fecha no tendría validez. Esa es la tesis peruana y por eso reclaman Guayaquil. Una vez que Nueva Granada era un país independiente, pasó a llamarse la Gran Colombia. Y en el año 1825 dividió su territorio en 12 departamentos. Uno de esos departamentos se llamó Azuay y estaba compuesta por Cuenca, Jaén y Maynas. Dicha ley dictada por el Congreso de Colombia fue criticada por el gobierno peruano, ya que no podía establecer que eran dueños de Jaén y Maynas, ya que por derecho de uti possidetis le pertenecía al Perú. De todas formas, la Gran Colombia se disolvió en 1831 y esta ley de división departamental pues quedó también disuelta. La refutación a dicho argumento ecuatoriano es que dicha ley viola completamente el uti possidetis juris porque está alterando los límites que dejó el Imperio Español. El principal argumento peruano es la existencia de la Real Cédula de 1802. ¿Cuál es la refutación ecuatoriana a esto? Historiadores ecuatorianos reconocen la existencia de dicha cédula, pero dicen que no fue comunicada en su momento a la autoridad de Maynas, por lo que nunca se llevó a cabo. ¿Cuál es la réplica peruana? La réplica peruana dice que obran en las memorias del virrey Pedro Mendinueta los procedimientos para que Maynas se transfiera al virreinato del Perú. Raúl Porras Barrenechea indica que existe documentación sobre la orden que hace el gobernante de Quito hacia el comandante de Maynas para llevar a cabo la disposición del rey de España, o sea, esta cédula de 1802. ¿Cuál es la réplica ecuatoriana ante esto? Dicen que la cédula esa fue abolida. O sea, algunos lo reconocieron que existe y otros dijeron no, fue abolida. Pero no indican la fecha de abolición ni muestran el documento que lo pruebe. ¿Cuál fue la réplica peruana? Pues eso mismo, no fue abolida porque no hay pruebas de ello. Ante esto, ¿cuál es la réplica ecuatoriana? Dicen, la Ley de División Territorial de 1825 dictada por el Congreso neogranadino deroga la Ley de 1802. La réplica peruana a esto es que una ley congresal no puede abolir la cédula porque dicha ley no es disposición virreinal, sino republicana, o sea, es post-independencia. Luego de la independencia se dejan las cosas como están, no se tocan, porque al tocar estás violando la doctrina de uti possidetis juris. Por lo tanto, es inválida la ley de 1825 de la Gran Colombia. Además, faltaba añadir que existe la libre determinación de los pueblos y ellos eligieron pertenecer al Perú. Continuando con el relato, en 1828
se da la guerra entre la Gran Colombia y Perú. Hay varias causas de esto, ¿no? Perú quería anexar Bolivia, invade Bolivia, querían desaparecer la influencia bolivariana en Bolivia. Entonces Bolívar se enojó mucho y le declaró la guerra al Perú desde Colombia, desde la Gran Colombia. Y de paso dijo, vamos a anexar en esta guerra pues Jaén y Maynas, ¿no? El resultado de esta guerra es que nadie ganó, quedó en status quo. Las cosas como antes, ¿no? Se hizo un tratado en 1829 donde se acuerda que los límites se delimitarán en un futuro entre ambas partes. Aquí surge un argumento ecuatoriano. Dicen que se debe respetar el tratado de 1829, el cual se llamó Tratado de Guayaquil, y por lo tanto queda pendiente el trazado de límites. O sea, Ecuador argumenta que en ese tratado no se estableció nada en materia de delimitación. Era como que ambos en ese tratado renunciaban por mutuo acuerdo al uti possidetis iuris. Luego del tratado, Ecuador tenía derecho a decir en cualquier momento, ya, ¿cómo es Perú? Establezcamos nuevos límites, ¿no? ¿Cuál es la refutación peruana a esto? El Perú dice que la Gran Colombia no supo aprovechar ese tratado en su momento y esperó a que se disolviera en 1831, quedando caduco el tratado de 1829. Luego de eso surge Ecuador y firma con Perú un nuevo tratado de comercio en el año 1832, donde Ecuador no reclama nada de Jaén y Maynas, ni Tumbes, nada. En dicho tratado se acuerda respetar la soberanía que Perú ejercía sobre estos sitios. Dicho tratado de 1832 entre el país naciente Ecuador y el Perú fue muy estudiado por Jorge Basadre, y él indica que es tan importante por 3 razones que a continuación voy a leer. 1. Es el único tratado mencionando los límites firmado entre el Perú y Ecuador desde la fundación de esa república hasta 1887. Y aquí el punto 2 es muy importante. Confirma la caducidad del tratado de 1829. La tercera dice, es importante porque reconoce el estado posesorio del Perú, o sea su derecho a Tumbes, Jaén y Maynas. Pasan los años y Ecuador no reclama nada hasta bien entrado el año 1841, donde pretende Maynas y una salida al río Amazonas que Ecuador considera un derecho hasta el día de hoy. Los ecuatorianos dicen que su país es amazónico. Aquí surge pues un nuevo argumento en 1841. Ecuador cambia de versión y alega que el tratado de 1829 no había perdido validez. Se notaba que a Ecuador le convenía mucho ese tratado. La refutación a esto es que caducó por 2 motivos. 1. La Gran Colombia ya no existe. Y 2. Se firmó un tratado en 1832 que deroga la anterior. Y ya está. Entonces Ecuador le dijo a Perú, oye, muéstrame la cédula de 1802 que nunca la he visto. ¿Dónde está? De inmediato Perú dijo, aquí está. La mostró, incluso se publicó en el diario El Comercio una transcripción de la cédula. Luego de eso, Ecuador declara libre navegación de ríos amazónicos, incluido el Amazonas. El Perú reclama pues con la cédula, dice, no puedes navegar en el Amazonas, es mío, ¿no? Y Ecuador dijo, no, que no tiene fuerza legal, respeta el tratado de Guayaquil que hiciste con la Gran Colombia a pesar de que este país ya no exista. En fin, en el año 1858 se da una guerra entre Perú y Ecuador, una guerra bastante diplomática porque no hubo batallas, o sea, no hubo batallas entre Perú y Ecuador. Más bien lo que hubo fue guerra civil en Ecuador. Ramón Castilla fue y encontró esa situación de guerra civil. Ante esa situación, Castilla tomó partido por uno de los bandos y firmó el Tratado de Mapasingue en 1860, donde se reconoce la validez de la cédula de 1802 y también se reconoce el uti possidetis iuris de 1810. Pero se le pide a Ecuador en ese tratado sustentar sus derechos sobre quijos y canelos, que después se llamarían sucumbíos. Y Perú exige esto a pesar de que la cédula de 1802 indicaba que eran del Perú, ¿no? Entonces ahí como que el Perú cede un poco y dice, ya bueno, sustenta que eso es tuyo, sustenta que sucumbíos es tuyo. Años más tarde, 1890, sucede el Tratado Herrera-García, que son los apellidos de los firmantes. Perú en ese momento renuncia a disputar quijos y canelos. Eso es lo que sucede y es por eso que el mapa actual de Ecuador tiene esa región amazónica. Al siglo siguiente, siglo XX, ocurre la famosa Guerra del 41. Esta guerra la gana Perú.
Y luego se establece el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, llamada también Protocolo de Río de Janeiro, del año 1942. En ese protocolo se establecen los límites tal y como lo conocemos ahora. O sea, este mapa, que es el mapa actual, ya se había establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de aquel año. Se creía que con eso ya se solucionaba todo, pero no. Hubo dificultades para las demarcaciones, hubo problemas en poner los hitos debido a los accidentes geográficos y muchas cosas más, así que se suspendió la demarcación. Esto para el Perú fue como que Ecuador la estaba haciendo larga. De todas formas, ese protocolo fue desastroso para Ecuador. Incluso dijeron que eran traidores quienes lo firmaron. Desde ahí hubo un sentimiento de revanchismo hacia el Perú. Ecuador ya no quiso demarcar en la cordillera del Cóndor, que es el lugar que faltaba por delimitar. Ecuador desconoció el protocolo. Para el Perú eso fue como un berrinche, como un perenne capricho de querer tener soberanía sobre el río Amazonas de parte de Ecuador. Enseñaban en los colegios ecuatorianos que el Perú le había robado territorio, con tratados firmados a la fuerza, a punta de pistola en la cabeza. El último tratado vino después, luego de la guerra del Cenepa. El conflicto del Cenepa también se origina por una presunta invasión del lado peruano del río Cenepa, esa es la versión peruana, mientras que la versión ecuatoriana dice que invadieron más bien los peruanos el lado del río Cenepa de ellos. Al final de este conflicto ambos bandos se adjudicaron la victoria. Y producto de esta guerra del Cenepa es que en el año 1998 se lleva a cabo el Acta de Brasilia, el cual es un tratado que simplemente validó el protocolo de Río de Janeiro, con la excepción de que a Ecuador se le dio 1 kilómetro cuadrado de Tiwinsa. ¿Dónde queda esto? Siempre nos hemos preguntado dónde queda Tiwinsa, ¿no? Aquí les voy a mostrar en el mapa dónde queda. Y aquí lo tienen. Es esto nada más. En ese pequeño cuadradito se le otorgaba el derecho a Ecuador de usarlo como cementerio. Aparte de todo esto, Ecuador consiguió su derecho a la libre navegación por el río Amazonas. Podía construir 2 puertos comerciales. Todo esto ya estaba dicho en el protocolo de Río de Janeiro, solamente que en el Acta de Brasilia se confirmó. Al día de hoy, Ecuador tiene 2 puertos en el río Amazonas que son puertos binacionales, o sea, los puede usar ambos países. Y todo esto se le dio a Ecuador a cambio de que renuncie para siempre a sus pretensiones territoriales. Con la colocación del último hito en 1999 se puso fin a una disputa de casi 200 años. Fíjense. Bueno amigos, eso fue todo. Si este video te pareció informativo, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón Chugox para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Conmigo eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.